analizamos por el método de balance de Corazza, ¿no? Que ahorita es muy útil y fácil de entender porque ya lo habíamos hecho. ¿Okay? Bueno, pues de nuestro volumen de análisis tomamos un pequeño volumen, que es pequeño pero es finito. ¿Okay? No es diferencial, es finito. ¿Okay? Y a esto le aplicamos un balance de energía, a este pequeño elemento que de espesor delta X. ¿Okay? Bueno, pues está entrando energía por conducción. Nada más, no estamos tomando en cuenta ni la convección, ni radiación, ni nada por el estilo. ¿Okay? Solamente es conducción. Entonces, está entrando energía por conducción en esta dirección, a este volumen, este pequeño elemento de volumen, este que está azulito, y está saliendo energía por conducción de este volumen en la dirección X también. ¿Okay? Aquí está. Entonces, vamos. Recuerden que el balance se lo hacemos a la propiedad, o sea, al flujo de energía. Entonces, vean. Aplicamos nuestra ecuación general de balance. La energía que entra menos la energía que sale, más la generación de energía menos el consumo de energía, es igual a una acumulación. ¿Ok? De estos términos, ¿cuál es el que cuáles no aparecen en nuestro sistema que estamos analizando? La generación de energía, ¿no es así? Sí, este no. ¿Y cuál otro? Pues la acumulación. Porque está asociado a procesos transitorios. ¿Ok? Y recuerden que de aquí, en régimen estacionario. O sea, ¿qué significa que estamos en estado estacionario? Que las variables dinámicas no dependen del tiempo. Exactamente, y esta acumulación pues, se refiere a una cantidad de energía que se esté acumulando en este pequeño volumen, ¿no? Entonces, pues no lo tenemos. Entonces, bueno, el balance general se reduce a esto. La energía que entra por conducción menos la energía de salida que se va por conducción es igual a cero, dado que no estamos tomando en cuenta términos convectivos ni radiación. ¿Ok? Entonces, el balance general se reduce a esto. ¿Ok? ¿Cómo lo traducimos al lenguaje matemático? Recuerden, la energía que entra por conducción. Si el flujo de energía por conducción es esto, de manera general, con esas tres componentes, es un vector. Recuerden que estas es nada más expresar nabla en esas sistema coordenado. ¿Ok? Entonces, ese es el flujo de energía por conducción o transporte molecular de energía. Entonces, si solamente está dando conducción, pues bueno, nada más va a aparecer la componente de ese vector flux de energía en X, porque solamente está fluyendo en X, hacia acá. ¿Ok? Pero este es el flux. Si lo multiplico por el área, ¿qué me va a dar? El flujo. El flujo de energía. ¿Y esta área cuál es? ¿Cuál es esa área por la que yo estoy multiplicando aquí? Sería el área de transferencia, ¿no? ¿Cuál es? Aquí díganme en este dibujo, ¿cuál es? ¿Cuál representaría? Delta de X. Eso tiene unidades de longitud, ¿no? ¿Y el área qué unidades tiene? Pues longitud al cuadrado, ¿no? Aquí, vean. Esta es el área perpendicular a la dirección del flujo. Entonces, ¿qué área es de todas? Recuerden que esto lo estamos analizando a este pequeño elemento de volumen, ¿eh? A lo que está en azul. Pero quiero saber cuál área es. Camacho Sería Chávez. W por L, ¿no? No, W por L. ¿Cuál otra vez? W por L. Ok, es el área generada, ¿por qué? Ahorita sí lo podemos hacer así, doble por L, pero hay situaciones en las que no. ¿Sí? Pero el área es la generada por el plano generado por la coordenada Z y Y. O sea, toda esta cara de aquí, ¿no? Esta de aquí. Y en este caso el área es constante, ¿ok? Entonces, si yo multiplico, vean que aquí el flujo de energía está dando en la dirección X hacia acá. Entonces, el área perpendicular a la dirección del flujo de energía, pues es esto que acaban de decir, ¿no? En este caso, el área es constante. O sea, aquí está. Entonces, eso es la energía que está entrando por conducción, flujo de energía por conducción,
menos el flujo de energía que está saliendo de mi volumen por conducción. Naturalmente es en X, o sea, X es este punto, más un delta X, que es este espesor, o sea, aquí en la salida de este lado. Esto es lo que está entrando en X, y esto es lo que está saliendo en X más delta X. ¿Ok? Entonces, bueno, el área, como bien menciona su compañero, es constante, que es W por L. ¿Ok? Entonces, hago esto, multiplico, bueno, factorizo el área, el W es lo mismo. Ahora, divido todo entre el volumen, este pequeño elemento de volumen, que es pues, el área por el espesor. Ahora sí, el puro espesor. L por W por delta X, que es lo que estoy haciendo acá. ¿Ok? Y aquí puedo simplificar. Se cancela, L por W se cancela y me queda esto. Y ahora sí, colapso ese volumen a un punto. Recuerden que es un punto material. ¿Ok? Porque hicimos la hipótesis del continuo. Entonces, colapso este volumen a un punto. Lo voy a reducir cada vez más pequeño, pues entonces tomo el límite cuando delta X de este espesor tiende a cero. Llego a esto. ¿Y esto quién es, jóvenes? Esto de aquí. Una derivada. La definición de derivada. Pero, ¿de quién? ¿Derivada de quién? Félix, Merino. Adelante, González. Del flujo de energía por conducción. Exactamente, la derivada. Y esto aquí no está como tal la definición, hay que invertirlo, ¿no? Entonces, es esto de aquí. Esto es la definición de la derivada de qué función del vector flux de energía, cuya componente, la que en este caso la que nos interesa, en esa situación es Qx. ¿Ok? Este signo aparece porque hay que invertir esto, porque recuerden que es x más delta x menos x. ¿Ok? Entonces aquí está al revés. ¿Ok? Ahora, aquí está. ¿No? Muy bien. Ahora, esta componente Qx es mi ecuación constitutiva. Esta es la ecuación general de balance. ¿Okay? La ecuación que gobierna ese sistema con las suposiciones que hemos hecho. ¿Okay? Pero, pues, además de eso, pues necesitamos la ecuación constitutiva. ¿Okay? O sea, la ecuación que relaciona el flujo de energía con gradientes de temperatura. Entonces, metemos la ley de conducción de Fourier. Aquí está. Este es Qx, la componente del vector X, la componente X del vector flux de calor. O flux de energía. ¿Ok? Aquí está. Esto lo meto aquí y llego a esto. ¿Ok? Este signo lo puedo sacar. Y aquí, nuevamente, vean, esto es importante porque se conoce que para materiales isotrópicos, donde no hay una dirección preferente, esto es una constante. ¿Ok? Puedes salir y la paso para acá y sigue siendo cero. Y la ecuación diferencial para el perfil de temperaturas es esta. Esta de aquí. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Podría repetir por qué agregamos la ley de Fourier? Porque esta es la ecuación general del balance de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que el vector flux de energía, si yo integro esto, pues es constante. ¿Okay? Pero a mí me están pidiendo el perfil de temperatura, entonces yo necesito una ecuación constitutiva que me relacione el flux de calor con gradientes de temperatura. ¿Okay? La ecuación constitutiva que es la ley de conducción de Fourier. Existen correcciones o modificaciones a esta ley de conducción de Fourier, ¿okay? Como la ecuación de Cataneo, que toma en cuenta un retraso, ¿okay? En analogía con la ley de la ecuación de Maxwell para el flujo. De un líquido viscoelástico, ¿ok? Pero eso ya es otros temas un poco más avanzados, pero normalmente da buenos resultados, ¿ok? Da buenos resultados la ley de conducción de Fourier, la ley de Fourier. Entonces, este es el balance general, digamos, esta es la ecuación de movimiento que me describe, con lo que hemos hecho, la que me describe el movimiento. ¿Okay? Pero, ya ahora sí, recuerden, si se trataba de un fluido newtoniano, pues yo meto la ley de Newton, ¿no? Y llego a la ecuación de Navier-Stokes. Si se trata de un fluido de ley de potencia, bueno, yo meto el modelo de ley de potencia
y llego a la ecuación general porque me describe el perfil de velocidades. Lo que estamos haciendo aquí, este es el balance general de energía, el flujo de energía, y yo necesito meter una ecuación constitutiva que me relacione el flux con el gradiente de temperaturas. Lo inserto aquí y llego a esto de acá. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Entonces llego a esto. Entonces ahora sí díganme cuál es esta es la ecuación diferencial que gobierna este sistema para la temperatura. ¿Okay? Esta es la ecuación diferencial que gobierna para el flux de energía. ¿Okay? Ahora díganme cuál es la solución de esta ecuación diferencial, jóvenes. Resuélvanla, por favor. Y díganme cuáles son las condiciones de frontera. Vamos a darles 5 minutitos para que lo resuelvan. Muy bien, entonces, ¿cuál es la solución? Aquí tenemos la ecuación diferencial que describe este sistema en términos de la temperatura. Entonces, ¿cuál es la solución de esta ecuación diferencial? T quedaría como T es igual a constante 1 por X más constante 2. Es una solución lineal. ¿Ok? Aquí está. ¿Y las condiciones de frontera?
¿Cuáles son? Bueno, pues que en x0 igual, en x igual a x0, o sea, aquí la temperatura es T0, toda esta superficie mantiene a T0. Y aquí en x igual a 1, T es igual a T1. Son estas dos condiciones de frontera. Si nosotros las sustituimos en nuestra solución general, llegamos a este perfil de temperaturas. ¿Ok? En otras palabras, pues ya podemos encontrar C1 y C2, como ustedes gusten, y llegamos a este perfil. ¿Ok? Ahora vean. ¿Qué nos dice? Que la temperatura está disminuyendo en la dirección de X. ¿Por qué? X1, o sea, aquí, menos X0, esta diferencia es positiva. T0, que es mayor que T1, entonces esta diferencia es positiva. Y X menos X0, o sea, desde aquí hasta acá, siempre va a ser mayor a 0, o sea, va a ser positivo. Por lo tanto, este perfil es un perfil lineal, como bien nos menciona su compañero, aquí está, que empieza en T0 y va decreciendo conforme nos movemos en X. ¿Okay? Vamos a formar un perfil lineal con una pendiente negativa, dado por este término. ¿Ok? Entonces ya tenemos la temperatura. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? Uh-huh. ¿Y los demás dudas, jóvenes? ¿Preguntas? Profe, sí, mi internet me sacó y no entendí la explicación que dio ahorita. Ah, solamente resolvimos la ecuación diferencial. Sí. Esta de aquí. Esa sí sabes dónde salió, ¿no? Es el balance general. Sí. Ok, entonces lo resolvimos con las condiciones de frontera. ¿Cuál es nuestra variable independiente? X. Nuestra variable dependiente, T. ¿Ok? Entonces, en X igual a X0, estamos aquí en este punto, toda esta cara. La temperatura es T0. Y en este punto, en X1, toda esta cara, la temperatura se mantiene a T1. Que son estas dos condiciones de frontera. Con esas dos condiciones de frontera, pues podemos encontrar C1 y C2. Y llegar a este perfil de temperaturas. Este de aquí. Ok, profe, gracias. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Tiene dudas, preguntas? ¿Alguno ha quedado claro? ¿No? ¿No hay dudas? Camacho Chávez, ¿Sí, profe? ¿dudas? Creo que no. Ok. Muy bien, entonces ahora nos piden el flujo de energía. ¿Sí, ya acabaste de copiar lo que ibas a copiar, joven? Ok. Ok, entonces, bueno, nos piden ahora el flujo de energía. El flujo nuevamente está dado por la ley de conducción de Fourier y de este balance sabemos que el flujo de energía es constante. Si nosotros integramos esto de aquí, Qx va a ser una constante, que es una constante de integración. Entonces, bueno, aquí está. Y está dado por la ley de conducción de Fourier. Entonces, ¿qué nos pide para poder calcularlo? La derivada de t con respecto a x. Entonces, este perfil de aquí hay que derivarlo con respecto a quién? Con respecto a x. ¿Ok? Entonces, bueno, la derivada, si tomamos la derivada de t con respecto a x, bueno, esto sería 0 y nos quedaría menos esto de aquí que es constante por la derivada de x con respecto a x, pues es 1 y la derivada de esto sería 0. Entonces, la derivada de t con respecto a x solamente es esto de aquí. ¿Okay? Menos por menos da más, se cancelan y nos queda esta expresión. Entonces, de aquí podemos ver que el flujo de energía pues, es constante. T0 y T1 son las temperaturas del lado izquierdo y del lado derecho de nuestro bloquecito. X1 menos X0 es el espesor de este material.
Entonces, de entrada podemos ver que el vector flux de energía es constante. No depende de X ni de T. Aquí está. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas con esto? No, profe. Muy bien. Entonces, aquí está el perfil, ¿no? Ahora, el flujo de energía. Bueno, pues tenemos que integrar el vector flux en toda el área de sección transversal. ¿Ok? Para poder encontrar el flujo de energía. Entonces, tenemos que integrar el QX, que es el flux de energía, en toda el área de sección transversal. Bueno, en toda el área generada por la coordenada Y y la coordenada Z. Aquí está. Vean que si nos sustituimos la expresión para el flux, aquí, esta expresión para el flux, la metemos hasta acá, no depende ni de Y ni de Z, entonces todo esto sale de la integral, y esta integral no es otra cosa que el área donde lleva de 0 a W, lleva desde aquí hasta acá, de 0 a L, y Z va de 0 a W, ¿ok? Entonces, el flujo de energía nada más nos queda el flux por el área, como bien mencionaba su compañero, el balance que hicimos al inicio, ¿ok? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay dudas? Sí, bueno, hace un rato había mencionado que Q era el flujo de energía por conducción, o qué otra, como qué otra, bueno, como qué otro término se conocía. Es la ley de conducción de calor de Fourier. Ah, de acuerdo, gracias. Ujú. ¿Sí? ¿Alguien más, jóvenes? ¿No? No sé si las condiciones de frontera entonces siempre son la temperatura, bueno, en este caso. Ah, sí, es importante. Nuevamente, esta es la solución, matemáticamente es la solución general de la ecuación diferencial. Necesitamos, y nos aparecen dos constantes porque fue de segundo orden, ¿no? Aquí está. Entonces necesitamos dos condiciones de frontera. Por eso primero les pido, ubiquen primero quiénes son sus variables independientes y quiénes son sus variables dependientes. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿quién sería la variable independiente? Es X, ¿no? ¿Y quién sería la variable dependiente? Y. No, T, la temperatura. Ah, bueno, sí. ¿Ok? X es la posición y T es la temperatura. Entonces, para poder conocer aquí estas constantes, yo necesito conocer en algún punto X la temperatura, que es esto de aquí. En X0, T es T0 y en X1, T es T1. De tal forma que, fíjate, aquí T ya no es una variable, ni X. T se sustituyen por T1 y X1. Eso nos permite poder encontrar C1 y C2. Entonces, para las condiciones de frontera, yo tengo que especificar en algún punto de mi variable independiente el valor de la variable dependiente. Sí, porque si no, no podemos conocer esas constantes. Ok, entonces siempre que tengamos este tipo de ejercicios tenemos que conocer primero la variable independiente y con respecto a esa buscar la variable El- dependiente, ¿no? Que en este caso es temperatura. Especificar, pero hay algunas situaciones en las que eso, por eso es importante ahí más de dos, porque les dicen cuáles, o los tipos más generales de condiciones de frontera. Una condición tipo Dirichlet es como esta. Yo especifico en algún punto de mi variable independiente el valor de mi variable dependiente. Otra condición es la condición de tipo Newman, que yo especifico en algún punto de mi variable independiente el valor de la derivada de mi variable dependiente. Como por ejemplo, recuerden el flujo en un tubo. En el centro decimos que era finito, ¿ok? O que tiene un valor constante. No sabemos cuál era, pero sabemos que debe existir ahí un valor. Entonces, esa condición la transformamos a decir que la derivada en ese punto es igual a 0. ¿Okay? Esa es una condición de tipo Newman. Y la condición de tipo Rubin es la suma de ambas. Se especificó el valor
de la variable dependiente y su derivada en algún punto. ¿Okay? Por eso es que no siempre se te va a decir, aquí en este punto tienes T, este valor de la temperatura. En este punto tienes el valor de esta temperatura, ¿no? Hay veces que te dicen, o vas a encontrar, o tienes que suponer que el valor de la temperatura en ese punto no lo conoces, pero sabes que existe, entonces su derivada tiene que ser 0. O especificas la condición de frontera como una derivada. ¿Okay? Pero lo que sí es que tú tienes que conocer el valor en algún punto de la variable dependiente, ya sea su derivada o la propia variable. Sí, profe, gracias. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Dudas? ¿Preguntas? Flores Ferrer, adelante, Pacheco. No, profe, ninguna duda. Flores Ferrer, ¿A qué se refería lo de la variable dependiente, profe? Perdón, es que eso sí no lo escucho muy bien. aquí, o sea, estamos hablando de las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera las necesitamos para encontrar el valor de estas constantes C1 y C2, o C3 o C4, dependiendo de cuántas tengamos. Entonces necesitamos conocer el valor de la variable independiente, conocer el valor de la variable dependiente, en este caso en algún punto de la variable independiente, Ok, que es esto de aquí. ok. Gracias. Gracias, profe. ¿Ok? ¿Dudas? López Aparicio. No, profesor. Bueno, esto también se resuelve como lo hemos hecho anteriormente, ¿cierto? Bueno, es que se parecen. Ujú, efectivamente, ¿a qué problema se parece esto? Al flujo de placas, ¿no? Sí, Llegamos a la misma ecuación diferencial, nada más que cambiando, ¿quién? Cambiamos T por BZ o BX, y X, bueno, X representa depende de cómo se esté moviendo, ¿no? Encontramos solución y llegamos a un perfil de velocidad lineal. ¿Okay? O sea, no, pues de ahí vean la analogía. O sea, ya lo han resuelto. Nada más que ahora hay que interpretar nuevamente esto. Por eso ya nos vamos a ir más rápido en energía y en masa, porque ya vimos y ya hicimos ejercicios, ya resolvieron ecuaciones diferenciales en momento. Momento es muy complicado. Muchas veces se les complica. ¿Ok? Pero efectivamente esta es la ecuación que describe el perfil de velocidades, flujo entre dos placas o flujo de Coué. ¿No? de acuerdo. Gracias, profe. ¿Ok? Ahora, veamos, la temperatura media. ¿Ok? Aquí. Yo tengo este perfil de velocidades. ¿Ok? Aquí está. Entonces la temperatura, bueno, déjenme checar aquí. Aquí está. Vean que es un perfil lineal. ¿Ok? Esto de aquí es lo que se forma. ¿Ok? Este es el perfil lineal que se forma. Desde T0 hasta T1. Y va decreciendo. ¿Ok? Ahí está. Ahora, muchas veces ustedes en sus cálculos de balance, cuando hacen balance de energía, no sé si ya hayan hecho su balance de energía o todavía no. Todavía no. Bueno, en los balances de energía, naturalmente va a intervenir la temperatura. Esa temperatura no es una temperatura puntual, ¿ok? Es una temperatura promedio, ¿ok? Entonces, muchas veces nosotros aquí en fenómeno de transporte lo que encontramos es los perfiles. Aquí el perfil de temperatura. Pero es de interés también nosotros conocer la temperatura media.
¿ok? Que tiene ese material. ¿Ok? O sea, este es el perfil que forman este material, de este espesor. Yo lo que quiero conocer es la temperatura promedio, ¿ok? Que tiene todo ese volumen, ese material. ¿Ok? Este de aquí, una temperatura media, es un único valor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues bueno, calculo la temperatura promedio. Entonces, bueno, ¿cómo calculo la temperatura promedio? Bueno, ya lo vimos en la sesión pasada. Es un promedio en general, es un promedio en todo el volumen, todo el material. ¿Ok? Dividido entre todo el volumen del material. Pero, como tiene las mismas dimensiones de Y y de Z, pues las de arriba las integrales de arriba y de abajo de Y y Z se van a cancelar. Entonces, T, como es únicamente función de X, ahí es donde se promedia, ¿no? Nada más está variando en dirección X, entonces nada más se promedia en esa dirección. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La temperatura media de este bloquecito es la integral de la temperatura, que depende de X, entre la integral de dx, ¿ok? Entre esta distancia. Entonces, meto mi perfil, esta integral de acá abajo pues es directa, x1 menos x0, y ahora resuelvo esta integral de aquí, que es esta de acá. ¿Sí? Esta es una suma de integrales, me quedaría t0 por diferencial de x desde x0 hasta x1, menos la integral de todo esto por diferencial de x, que al resolver esa integral, esta de acá, esta integral de aquí, resulta en esto. ¿Ok? Entonces, haciendo un poco de álgebra, vean que esta temperatura media, es esto de aquí, ya no depende de quién, de x, porque a la hora de integrar, x toma los valores de x0 hasta x1, entonces al resolver esto y esto, pues la dependencia de x se elimina. Entonces ya no depende de x, y este es el valor de la temperatura promedio que tiene el material. Haciendo un poco de álgebra, de aquí con esto, se puede llegar a mostrar que en este sistema cartesiano, flujo direccional de energía, área constante, bueno, la temperatura media es T1 más T0 entre 2. A esto se reduce. Vean que todo esta cosa de aquí que se ve, se reduce a esto. No siempre es así, ¿ok? No siempre es el promedio que ustedes lo sacan. En este caso sí, porque hay esas restricciones, área constante y flujo direccional. Entonces se reduce a eso. ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Cómo? Primero, es importante. Primero, identifiquemos el área. ¿Esa área cuál es? Es el área de sección, el área perpendicular o de sección transversal. ¿Ok? Y es perpendicular a la dirección del flujo. Entonces, el flujo de energía sabemos que va de aquí hacia acá, hacia en X. Por lo tanto, el área perpendicular es toda esta carita de aquí. Entonces, como es un rectángulo, esa área está constante. Pero van a hacer un ejercicio ustedes donde el área es variable. ¿Ok? A eso nos referimos, que esta área de transferencia de energía es constante. Porque es el área perpendicular a la dirección del flujo de energía. Aquí regresemos. ¿Dónde está? Aquí. Fíjate. Hicimos el balance. Como es constante, pues podemos L por W y todo eso. Pero si no fuera constante, esto no lo podemos sacar. Porque el área, si no fuera constante, en X, aquí donde entra, tendría un valor, y el área acá en X más delta X tendría otro valor. Entonces no podríamos aquí factorizar y hacer esto. Ahí es donde aparece que el área no sea constante. Habría que resolver una ecuación diferencial distinta. Ujú. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Asamar? Sí, profesor. ¿Dudas? No, ninguna, profesor. Ok.
¿Alguien más tiene dudas? Rangel, Aguilar. Bueno, las integrales, la primerita, ¿Cuál? ¿Esta de aquí? sí, la de arriba es la integral de las temperaturas, ¿no? El perfil de temperaturas, o sea, Y la de abajo, ¿qué era? bueno, a ver, vamos a ver, vamos a checar eso. Sí, por favor. Queremos saber la temperatura promedio en todo ese volumen, ¿ok? En todo ese material, el ancho, todo esto de aquí, todo este cuadrito, ¿ok? Entonces, veamos. ¿Dónde está? Entonces, ¿qué temperatura tiene todo ese volumen? Bueno, entonces sería estrictamente hablando una integral triple de la temperatura de X, de Y, de Z. ¿Ok? Ahora, X de dónde a dónde va? De X0 hasta X1, ¿no? Y de dónde a dónde va? De Y0. De 0, en este caso, de 0, porque ahí está en el origen, de 0 a L, ¿no? Y Z va de 0 a W. Aquí. ¿Ok? Es la temperatura de tus... Entre, pues, todo el volumen. Entre todo el volumen de ese material. Todo ese rectángulo de aquí. ¿Ok? Todo este material. Recuerden que lo que está en azul, ya no estamos hablando de eso. O sea, eso lo ocupamos para hacer el balance diferencial. Ya estamos hablando de todo el volumen. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué sucede aquí? Pues nada, lo mismo. Metemos el perfil de temperaturas. ¿Ok? Como T nada más depende de X, pues entonces yo primero puedo primero puedo resolver para Y y para Z, porque T no depende ni de Y ni de Z. Entonces, ¿cómo me quedaría? WL de la integral ¿de quién? De T, que depende de X nada más, diferencial de X, desde X0 hasta X1. ¿Ok? Y abajo, ¿cómo me queda? Pues W por L por la integral, que sería X1, perdón, resuelta menos X0. Y arriba y abajo W y L se cancelan, ¿no? Sí. Entonces, pues, por eso la temperatura promedio solamente queda de esta forma. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué es lo que hago? Bueno, meto el perfil de temperaturas aquí, el que yo acabo de encontrar, que sería este de aquí, este de acá arriba. Y resuelvo esa integral. ¿Sí? ¿O sí queda más claro o todavía no? Bueno, sí quedó eso claro, pero ahora me surgió otra duda. ¿Por qué la temperatura solo depende de X? Se supone que también, bueno, el diferencial de Y también depende de la temperatura, ¿no? Bueno, con respecto a la figura. Me estoy basando en la figura, ¿no? Ujú. Sí, 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 efectivamente. Pero estamos despreciando la transferencia de energía por conducción en esta dirección, acá. O sea, en otras palabras, estamos diciendo que L es mucho más grande que X1 menos X0. ¿Ok?
Además de eso, bueno, estamos suponiendo que el flujo de energía solamente se da en una dirección. ¿Por qué? Porque solamente estamos imponiendo un gradiente de temperaturas T0 de este lado y T1 acá. Y la temperatura de acá arriba, de acá arriba y de abajo se mantiene constante. Pero es correcto, efectivamente. Estrictamente, a ver, vamos a ver si lo que estamos resolviendo aquí es esto. Esto nomás lo hice para que se viera un poco más sencillo, pero lo que estamos resolviendo es esto. De tal forma que el gradiente más importante se da en esta dirección y no en esta. ¿Consecuencia de qué? De que el ancho del material, o sea, este de aquí, es muy pequeño comparado con este de acá. Entonces, por lo tanto, la transferencia de calor, de energía, se desprecia aquí y aquí abajo. Eso sí existe, pero la estamos despreciando. Pero es correcta tu aseveración. Ok, entonces despreciamos bueno, la temperatura en Y porque es más ancha la de X, ¿no? Bueno, es Más más pequeña. rápido. O sea, el gradiente en Más. esta dirección es muy pequeño. Aquí en esta, hacia arriba y hacia abajo es muy pequeño comparado con esto. Entonces, bueno, la horizontal es más grande que la vertical. O al revés. No, o sea, lo largo de esto de aquí a acá es mucho más grande que esto de aquí, Mm, que de izquierda a derecha. Por eso el gradiente de temperaturas, por ejemplo, a ver. Si estuviera conduciendo calor en forma de, perdón, en la dirección Y, entonces sería Qx más la conducción Y. ¿Ok? Y esto no es otra cosa que menos K por quién, por la derivada de la temperatura con respecto a quién, a X. ¿Ok? Más, bueno, menos K por la derivada de la temperatura con respecto a quién, a Y. allí. O sea, acá arriba, ¿no? Estamos hablando de estas caras. Estamos diciendo que estamos transfiriendo energía en esta forma, así, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Veamos los órdenes de magnitud. ¿Okay? El orden de magnitud del vector flux de energía es de esta forma. Es de K por un delta T dividido entre X. Una longitud característica para X, ¿quién es? Pues X1 menos Sería, X0, ¿no? ajá, Más K y ahora una longitud característica para Y, ¿quién sería? pues sería de 0 ¿A dónde? a L. Exactamente, sería L, ¿no? Punto final menos punto inicial. El punto inicial empieza en el origen, en 0. Ahora, si L es mucho más grande que X1 menos X0, o sea, lo que te comentaba hace ratito, esto de aquí, si L es mucho mayor que que X1 menos X0, donde X1 menos X0 es este espesor de aquí, si se cumple esto, entonces, L es mucho más grande, entonces este cociente va a ser muy pequeño comparado con este, porque este es muy pequeño, entonces esto va a tender a ser mayor, este cociente. ¿Ok? Sí, sí, sí. ¿Sí? Permíteme tanto, jóvenes. Chequenlo y ahorita me dicen. Denme 5 minutos.
¿Sí, jóvenes? Entonces, por eso es más importante el gradiente en la dirección X que el gradiente en la dirección Y. O sea, lo que estamos resolviendo es esto, nada más que aquí se ve un poco, lo estoy resolviendo un poco, por simplicidad. ¿Ok? Pero lo que estamos resolviendo es esto de aquí. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe.